Cordial saludo, mi nombre es José Germán Gallego, actualmente cursando maestría en Derecho Procesal de la Universidad Libre. Soy abogado egresado de la Universidad Autónoma de Colombia y en esta oportunidad vamos a desarrollar la actividad pedagógica de la página 103 del Manual de Formación, Debate Probatorio y Decisión Judicial de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Esta actividad consiste en lo siguiente. Voy a escoger un caso concreto en materia civil y bajo el rol de juez trataré de diferenciar la asignación de valor al acervo probatorio de la conclusión, es decir, de los hechos probados en el proceso. Como segundo punto, estableceré los criterios jurisprudenciales que se deben tener en cuenta en torno a los estándares de la prueba en materia civil. Y como tercer punto, voy a explicar el concepto de las presunciones legales y daré algunos ejemplos en materia civil. Para iniciar a desarrollar esta actividad, tomaré como referente un proceso de pertenencia de los procesos que actualmente estoy tramitando en mi oficina. Voy a escoger el proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, donde los fundamentos fácticos narrados en la demanda son los siguientes. El señor Néstor Lenin Herrera Díaz solicita que se le adjudique por trámite de pertenencia el 50% del inmueble ubicado en Bogotá, en la calle 69A, número 17G54 Sur, por cuanto ha ejercido por más de 10 años la calidad de poseedor del 50% del inmueble que reclama y que es propietario del otro 50% del inmueble. Eso es lo que el demandante aduce. También manifiesta que desde que falleció su padre en 1977 ha ejercido la calidad de señor y dueño del 100% de dicho inmueble. Como pruebas al proceso allega las siguientes. Allega el certificado de tradición y libertad del inmueble, donde se evidencia que él es propietario del 50% y que el otro 50% es del señor Segundo Sacramento Herrera Benítez, es decir, su padre, quien se encuentra fallecido. Adjunta un registro civil de defunción del señor Segundo Sacramento Herrera Benítez y copia de escrituras públicas números 3275 del 8 de junio de 1977 y 3928 del 9 de mayo de 1988, además de unos certificados de impuesto predial y servicios públicos donde él es el titular. También solicitó la práctica de 3 testimonios. Por su parte, ¿sí?, en el transcurso del proceso, se presentó la señora María Teresa Herrera Díaz, quien acreditó ser heredera del señor Segundo Sacramento Herrera Benítez, persona que figura como propietario del 50% del inmueble objeto de litigio. Quien contestó la demanda se opuso a las pretensiones de la misma, aduciendo que en calidad de heredera le corresponde el 25% de dicho inmueble. Como pruebas solicitó la declaración de 2 testigos. Bueno, para poder realizar esta actividad, pues es importante también plantear el problema jurídico y le corresponde al juez determinar si se han configurado los presupuestos fácticos y jurídicos para declarar la pertenencia del 50% del inmueble a favor del señor Néstor Lenin Herrera Díaz, o si por el contrario se deben desestimar las pretensiones de la demanda. Esbozado lo anterior y con el fin de dar respuesta al primer punto del ejercicio, voy a tratar de diferenciar la asignación de valor al acervo probatorio de la conclusión, es decir, de los hechos probados, pues ese es el ejercicio que se trata de explicar en este momento. Voy a empezar por la asignación de valor al acervo probatorio.
Una vez practicadas y evacuadas todas las pruebas que conforman el acervo probatorio, y luego de haber escuchado los alegatos de conclusión y con el fin de dictar una sentencia asertiva y justa bajo los estándares de la prueba, el juez deberá realizar una argumentación fáctica y jurídica. En este sentido, de acuerdo a lo que vimos en clase y el manual de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonillo, tratándose de los argumentos o de la argumentación fáctica, ha de precisarse que esta es igualmente una operación mental diferente a la valoración de la prueba propiamente dicha, pero que evidentemente puede en un momento dado reunirse por lo menos cuando se refiere a ciertas circunstancias del hecho y cuando ya se trata de argumentar, sustentar la valoración que se efectuó. Ella ha de hacerse de una manera metódica, lógica, para que así se puedan respetar el debido proceso, ya que las partes tienen el derecho a conocer los argumentos que tuvo el juzgador, bien para aceptarlos o para impugnar esos hechos, esas pruebas. Pero, por consiguiente, esa motivación no depende del talante del juzgador, sino de exigencias epistemológicas con resultados jurídicos. Pues bien, esa primera fase tiene varias etapas que pues en el momento no es el objeto de estudio, pero vamos a mirar la conclusión de los hechos probados, que es la otra parte del ejercicio. Luego de haberse hecho todo el análisis ya anteriormente descrito, es imperioso señalar qué hechos lograron ser demostrados y cuáles no, porque ellos serán la base de la segunda parte de las motivaciones, en donde se procederá a la subsunción jurídica, es decir, encuadrar esos hechos en la norma jurídica de que se trate, y allí sobrevendrán unas operaciones propias de ese tipo de argumentación, confrontada con las que hubiesen hecho las partes. Aquí debe tenerse en cuenta también los alegatos de conclusión. Para este caso en concreto, del ejemplo que describía anteriormente, se encuentra aprobado por parte del demandante que, por ejemplo, son pruebas que no tienen discusión, pues al aportar un certificado de tradición del inmueble y el mismo no fue desconocido ni tachado de falso, el despacho lo deberá tener como plena prueba, ya que este es el medio idóneo para demostrar la tradición y propiedad de un inmueble. Asimismo, los certificados de servicios públicos y pagos de impuestos que tampoco fueron objeto de tacha ni desconocidos dentro del plenario son valorados a fin de determinar tiempo de posesión del inmueble. También se valoraron los testimonios de forma individual y colectiva, a fin de obtener inferencias lógicas y razonables que permiten esclarecer una conclusión más acertada o más asertiva. Posteriormente se valoraron las pruebas en conjunto bajo el principio de razonabilidad y racionalidad, con criterios jurisprudenciales sobre estándares de la prueba en materia civil. Eso es lo que permite que se pueda llegar a una muy buena conclusión si se realiza este ejercicio al momento de redactar una sentencia. Efectuado lo anterior, pues le incumbe al juez una segunda tarea, que es la conclusión, es decir, si la proposición fáctica es o no probable. Es acá donde cabe la pregunta: ¿cómo hace el juez para medir ese mayor o menor grado de probabilidad? Y de manera casi unánime, la doctrina habla de los estándares de prueba, es decir, es ese criterio que puede indicar con la mayor objetividad posible
cuando se puede decir que es suficiente ese nivel de probabilidad y por ende verdadera la proposición. Nuevamente, para el caso que estoy trabajando como ejemplo, debemos remitirnos a la norma, es decir, al Código Civil, en sus artículos 764 y subsiguientes, que establece el tema relacionado con la posesión. Vamos a hacer ese análisis jurídico. Aprovecho para poner en práctica lo aprendido en la maestría con el doctor Julio Jaramillo, como lo es usar las presunciones legales como una herramienta para introducirla como una garantía más en la eficacia a la hora de elaborar decisiones judiciales, es decir, sentencias. Bueno, incluso para el abogado litigante, para las partes. Para el caso hoy analizado, existe una presunción legal que sin lugar a dudas hay que tenerla en cuenta a la hora de decidir sobre un proceso de pertenencia. Y es la presunción del artículo 780 del Código Civil, que titula Presunciones en la posesión. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuidad del mismo orden de cosas. Si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. Miremos que ahí hay prácticamente tres presunciones en una, ¿sí? La presunción a nombre propio, la presunción por nombre ajeno y si alguien prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en tiempo intermedio. Mire, hay tres presunciones que bien acomodadas dentro de una argumentación jurídica o incluso en la elaboración de la demanda, casi que traslada de manera inmediata la obligatoriedad o el deber de la contraparte para desvirtuar esa presunción o esas presunciones. Con lo anterior, se puede afirmar que ya el juez puede tomar una decisión más asertiva y confiable, es decir, llegar a una conclusión con grado de convicción, que para el presente caso es la existencia y configuración del derecho reclamado. Ahora bien, como el propósito de este ejercicio es lograr hacer una diferencia entre la asignación de valor al acervo probatorio y la conclusión o hechos probados, ahora sí podemos extraer esa diferencia, y es que la asignación al valor del acervo probatorio hace referencia a todo ese trabajo que el juez realiza previo a la toma de la decisión en las distintas etapas del proceso, a fin de darle un grado de valor o peso a la prueba llegada al proceso, a todas las pruebas, valoradas de manera individual y posteriormente conjuntas, y lograr, mediante los estándares de la prueba, la libre apreciación de la prueba y la sana crítica, mediante esos elementos, repito, mediante los estándares de las pruebas, la libre apreciación de la prueba y la sana crítica, puede esclarecerse la verdad formal en el proceso, mientras que la conclusión o hechos probados son el resultado, el fruto de ese trabajo antes elaborado por el juez. Bueno, el segundo punto del ejercicio es establecer los criterios jurisprudenciales que se deben tener en cuenta en torno a los estándares de prueba. Hablamos de estándares de prueba
más que todo en materia penal, en materia de procedimiento sancionatorio, pero también los estándares de prueba pues deberán ser aplicados y debe cada día crearse estándares de prueba que permitan al juez tomar decisiones más confiables, más asertivas. Los estándares de prueba son una herramienta que configura un criterio de decisión racional del juez al momento de fallar sobre los hechos, criterio que pretende racionalizar la discrecionalidad del mismo al corroborar el hecho, teniendo en cuenta las pruebas que se le allegan al proceso, las cuales pues deben ser valoradas en debida forma. El concepto de estándar de prueba según la jurisprudencia. La Corte Constitucional en sentencia SU 636 de 2015 define el estándar de prueba como un umbral que le permite al juez determinar las razones fundadas